Hola, bienvenidos a otro episodio de mi rincón aeronáutico. En este episodio voy a seguir haciendo cosas pendientes. Dejé parte del techo todavía pendiente de hacer. La voy a completar y voy a completar también otras cosas. Y lo vemos en unos segundos. Los remaches que faltan del parabrisas, para ello utilizo los que trae el kit, que son estos negros con la cabeza más ancha, y le he añadido una arandela con goma de neopreno. Y para seguir manteniendo el plástico de protección, lo que hago es quitar un poquito de plástico alrededor de cada remache y poner el remache. Así es como quedan estos remaches, con su arandela con goma puesta. Lo siguiente que hay que hacer es remachar toda esta fila y atornillar el techo a sus soportes. En el episodio 110, si no recuerdo mal, quedaba pendiente poner esta pieza de aquí, remacharla. Ya está remachada y ya están puestos todos los tornillos que sujetan el techo con este tipo de tornillos y con una arandela de goma. Están todos puestos excepto los de la fila del final, que ahora lo vamos a ver. La pieza que cierra la unión entre el techo y el fuselaje es esta, que va puesta por aquí, por encima, tanto del techo como del fuselaje. En esta fila de aquí van a ir tornillos, en esta fila de aquí van a ir remaches. Y así es como queda esta pieza, con los tornillos por este lado, los remaches por otro, y luego encima esta. Me faltan estos dos remaches que hay que empujar desde abajo para ponerlos correctamente. Y esta pieza que llegaba hasta aquí más o menos, la he cortado en línea con la ventana de salida para que no interfiera cuando se abre el paracaídas. La slinga la he protegido con el material este que comenté que puse una vez en una puerta que le daba el sol y que ha llevado varios años sin corromperse ni deshacerse, para que lo proteja del sol a la slinga que sale por aquí. Y con esto estaría terminado ya todo el tema del techo. Ya se podría quitar la protección. Y ahora vamos a ver una capota que he hecho para proteger el techo del Lexan y el parabrisas. Estoy aquí diseñando una cubierta para que no se arañe el parabrisas. Lo estoy haciendo con esto que venden para los manteles, para proteger las mesas, que por dentro es de algodón, por fuera de PVC. Lo he puesto por todo el avión, le he hecho unos cortes y ahora lo que tengo que hacer es reforzar esta zona de aquí cosiéndole una tela o algo en los dos lados, y por aquí en la zona de los alerones lo mismo. Y de aquí a la parte delantera irá una cinta que se enganchan con un clip como en las mochilas, y aquí pasando por debajo hacia el otro lado y desde aquí también hacia el otro lado. También hay que poner un refuerzo aquí para que esta línea no se vaya abriendo con el uso. Aquí una cinta así transversal. Y aquí en el hueco de la antena también un parche alrededor para que no se abra. Pues ya tengo de vuelta de la tienda de costura del barrio el tema del muletón. Por donde la había cortado han hecho un refuerzo para que no se me vaya abriendo. Todo alrededor le han puesto una cinta. Esta parte la han unido, con lo que queda bastante bien adaptado. Han reforzado también esta parte de aquí. Y también esta de aquí, la parte de la antena, con un refuerzo para que no se rompa. Y le han cortado todo el sobrante que había hacia allá. Ahora lo que voy a hacer es marcarle dónde tienen que ir las cintas para que se sujeten, con unos ganchitos como los de las mochilas. Estos son los ganchos que he comprado, la cinta de nylon a la que sujetar estos ganchos, y ahora voy a marcar las longitudes de cinta que tienen que poner en cada sitio. Estas son las marcas que he puesto en el muletón para que pongan las cintas con las hebillas. En este lado he marcado que sea 40 centímetros el macho, en el otro lado será un poco más largo hasta que llegue hasta aquí la hembra. Igual por aquí, es decir, marcado en todos sitios donde tienen que poner el macho y la dirección de la cinta.
pero eso ya lo veremos en otro episodio. Ahora lo que vamos a ver es cerrar el asiento del piloto, que es una cosa que quedó pendiente en el episodio de la instalación del paracaídas. Bueno, pues ya he quitado la burbujilla esta, queda una burbuja minúscula que prácticamente que no sé si se ve aquí. Ahí. Y eso va a quedar ahí, porque ya el tacto del pedal está bien. Y ya de paso pues he repasado todos los pines de seguridad que están en esta zona, todos los pasadores, etcétera. He aspirado, he limpiado, he desengrasado, así que esto está ya listo para cerrarlo. Pero antes voy a grabar el proceso del líquido de freno para tenerlo grabado en el futuro, que no se me olvide cuáles son los pasos. Lo primero para trastear con el líquido de freno es llenar la botella, quitar el capuchón y conectarle esta tubería aquí con una brida para que no se escape. Y entonces el siguiente paso es llenar este tubo hasta que rebose. Una vez que ha rebosado, con esta tuerca de aquí cerrada, conectarlo y dejarlo conectado. Con esta tuerca cerrada. El siguiente paso es en su pistón correspondiente desconectar de aquí, esta arandela llevarla hacia atrás y desconectar el tubo y meterlo dentro de un tubo de vidrio que lo ponemos por ahí para que cuando rebose pues se vaya recogiendo el líquido de frenos. En este momento empieza a gotear por aquí ligeramente, entonces hay que poner aquí debajo muchos trapos, mucho papel de cocina para que vaya absorbiendo. Y después quitar un tornillo que es el tapón del depósito que está por aquí arriba. Una vez que se ha quitado el tornillo, podemos volver a la rueda y aflojar esta tuerca sin quitar el tubo de plástico que está lleno de líquido. Y en ese momento ya está libre el circuito para meter líquido nuevo. Antes de empezar a bombear también hay que desmontar la palanca del freno de estacionamiento y darle la vuelta para que al circular el líquido de freno pues favorezca la salida del aire que pueda quedar atrapado en el interior de la palanca. Una vez hecho esto, empezamos a bombear aquí y veremos cómo las burbujas van circulando por todo el circuito, hasta que llegan al tubo de vidrio, al bote de vidrio en el que hemos introducido el tubo. Por ahí van saliendo las burbujas y hasta que el circuito queda completamente lleno. Una vez que el circuito está completamente lleno y libre de aire, bloqueamos la tuerca esta sin quitar el tubo todavía. Y en ese momento quizá aparezca un poquito de aire en el extremo del tubo. Rápidamente cogemos el extremo del tubo, lo volvemos a conectar en su pistón, volvemos a la rueda, aflojamos de nuevo la tuerca que da paso al líquido y seguimos bombeando. Y el poquito aire que haya quedado aquí en este extremo pues se va a introducir en el tubo, en el depósito, y seguimos metiendo líquido hasta que el líquido rebose por el rebosadero que tiene aquí en la parte superior. Lo veremos gotear por aquí. Y en ese momento cerramos la tuerca de la llave, cerramos la tuerca que está en la pinza de freno, limpiamos por aquí arriba y ponemos el tornillo de aquí del tapón del depósito y estaría completado la sustitución del líquido de frenos. Pues una vez que está este trabajo completado, lo que voy a hacer es colocar el asiento del lado del piloto definitivamente con sus remaches. Y bueno, en el caso que haya que quitarlo por lo que sea, tanto este como el del copiloto, se quitan los remaches que caerían en toda esta zona de aquí, que sería entonces fácil de limpiar, se haría el trabajo que fuera necesario y se volvería a colocar el asiento. Ya están puestas todas las pinzas alrededor del asiento. Ya está puesta la pieza esta y ahora voy a empezar a remachar. Pues listo, ya está todo remachado. He dejado esto sin remachar por si acaso, no estorba para estar sentado y para hacer pruebas. Y en cualquier momento ya lo terminaré de remachar. Y nada más. Una vez que están puestas las dos bases de los asientos, lo que estoy haciendo es ajustar
Esta goma de espumas, una ya la tenía cortada y ahora la estoy copiando la parte simétrica en la otra. Y lo mejor para hacer esto es un buen cuchillo de jamón, bien afilado, que corta esto como si fuera mantequilla. Ya están los dos tacos de goma espuma ajustados y ahora los voy a llevar a un sitio para que me los tapicen con la tela que usan para tapicería de coche. Y voy a buscar un color naranja que se parezca un poquillo al del avión, aunque no va a ser exactamente igual, pero bueno, lo voy a buscar naranja. Después de tener preparados los moldes de los asientos, las piezas de goma espuma ya ajustadas, he buscado una tela que se parezca al naranja. Bueno, es imposible conseguir lo mismo, pero esta se parece bastante. Y así quedan los asientos. Llevan una banda de velcro por detrás. Ahora voy a poner velcro adhesivo en la parte metálica para que se queden fijos. Lo mismo por aquí, por la parte de debajo. Y ya los he probado y está bastante cómodo. Así que voy a poner el velcro en la parte metálica. He puesto ya la otra parte de los velcro aquí pegada al metal, poniendo el cojín, quitándolo. Y ahora he pasado el dedo bien apretando para que haga todo el pegamento contacto y voy a esperar unos cuantos días antes de volver a poner el sillón encima. Y lo mismo con los respaldos. Pues ya ha pasado un día y he puesto ya los cojines en su sitio y quedan bastante bien. Me siento que está muy cómodo. Así que otra cosa de las que estaba pendiente, terminada. Tengo aquí la tapadera, la puerta que cierra el hueco que hay debajo del fuselaje. Le he puesto estos tornillos como indican las instrucciones, que cierran con un cuarto de vuelta. Tiene aquí una arandela para que no se caigan. Y una vez puesta la puerta en su sitio, me he dado cuenta que esto, aunque tiene esta pieza de refuerzo para evitar que se curve en este sentido, pues se curva un poquillo. Entonces he pensado en ponerle de un retalillo un suplemento que sobresalga un poquito para que al ponerla apoye en la parte del interior del fuselaje por encima. Entonces se metería primero curvándola y una vez que están encajadas estas dos pestañas que sobresaldrían por proa y por popa, pues se quedaría sujeto y no pandearía. Cuando me he puesto a hacer esto he quitado estos remaches ya para hacer una pieza que esté sujeta con 3 remaches. Pues me he dado cuenta que a lo mejor, no dice nada las instrucciones, esta tapadera hay que ponerla de forma que todo el marco alrededor de esta abertura encaje entre las dos piezas estas. Y así quedaría cogida con la parte del fuselaje que entraría un poquito por toda esta fila. Así que seguramente sea así como hay que cerrar la puerta. De todas formas, ya que he quitado los remaches, voy a preparar las dos piececillas estas, las dejo preparadas y si hacen falta pues las remacho allí sobre la marcha. Y si no hace falta y efectivamente esto se coloca metiendo el borde del fuselaje en este espacio, pues simplemente volvería a poner esos remaches. Pues efectivamente, como he comentado en la toma anterior, la pieza esta que forma un labio aquí en este larguero de aquí, lo que hace es abrirse para que una pieza que sobresale por aquí entre las dos. Entonces efectivamente hace un sándwich y esto ya pues no se mueve con el vuelo, que antes se movía simplemente poniéndolo desde abajo. Primero hay que meter este lado de aquí, que tiene estas tuercas más cerca del borde. Se mete por aquí y después se curva toda la chapa y se mete al otro lado y luego ya se fijan estos tornillos que son a cuarto de vuelta. Así que ahora lo que me falta es volver a poner los remaches que quité anteriormente. 3 aquí y 3 allí, y con eso también estaría terminada la escotilla del fuselaje. Voy a terminar de instalar el adaptador de corriente para la cámara de vídeo. La entrada es desde 7 hasta 22 voltios y la salida a 5 voltios. Y le voy a poner un interruptor que corta los dos polos. Ya he conectado la parte del transformador, ahora voy a conectar el cable que está en el avión.
Ya he colocado el interruptor, he comprobado que llegan aquí perfectamente los 12 voltios. Este agujero lo he protegido para que no roce, aunque esto va a ir sujeto por aquí, amarrado al tubo de combustible hasta que llegue a la parte posterior de esta viga. He puesto el protector. Antes de cerrar el techo comprobé que el cable está sujeto por todos sitios, que no vibra sobre ningún borde metálico ni ninguna parte afilada. Y ahora voy a pegar esto aquí detrás con velcro. Ya he pegado velcro tanto en el interruptor como en el transformador. Ahora el transformador lo voy a pegar justo aquí, al lado del soporte de la cámara. Y la otra pieza pues donde toque. Y así es como quedaría montado. Voy a encender la luz porque esto está muy oscuro por aquí. Aquí. El cable viniendo y el transformador y el interruptor. Pues con la cámara de vídeo ya instalada vamos a poner punto final a este episodio. Hemos hecho unas cuantas cosas en este episodio que estaban pendientes. Hemos hecho el parabrisas, el techo, la funda para proteger de posibles goterones o cagadas de pájaros al fuselaje. Hemos hecho la puerta inferior de acceso al fuselaje y cerrar los asientos y la tapicería de los cojines. Así que hemos hecho un montón de cosillas que estaban pendientes y cada vez quedan menos. Pues nos vemos en el siguiente. Muchas gracias por seguirme. No olvidéis activar las notificaciones, darle al me gusta, etcétera, y poner cualquier comentario si queréis preguntar algo. Un saludo, hasta luego, gracias.